No tengo una imagen clara del primer día en que me encerraron. Mi mente, como mecanismo de defensa, ha borrado los bordes más afilados de aquella herida. Pero sí recuerdo con exactitud el frío que me caló hasta los huesos. Recuerdo el olor. A humedad, a tierra mojada, a metal oxidado. Recuerdo la oscuridad que se volvió mi única compañera. Tenía apenas 5 años cuando mi madre me llevó al sótano y me dejó allí. Sin una explicación. Sin una despedida. Como si fuera un estorbo que necesitaba esconder. Desde entonces, mi vida se dividió en 2 mundos, el de arriba, donde las personas reían, cantaban, vivían. Y el de abajo, donde yo apenas existía, silenciosa, invisible, olvidada. Mi madre no me llamaba por mi nombre. Me decía la cosa, la maldita, el error. Cuando bajaba al sótano, a veces una vez al día, a veces cada 3 días, dependiendo de su humor, dejaba un plato con sobras frías y un vaso con agua sucia. Muchas veces se olvidaba completamente. Y yo, aprendí a sobrevivir con hambre, con miedo, con el estómago retorcido del dolor, con el alma encogida dentro de un cuerpo pequeño, demasiado pequeño para tanta soledad. El sótano era angosto. El techo bajo, cubierto por vigas que goteaban en época de lluvia. Había cajas viejas, un colchón húmedo que olía a orina, y una cobija rota que apenas cubría la mitad de mi cuerpo. Pero ese era mi hogar. Ahí aprendí a escuchar cada paso que venía desde arriba. A distinguir las pisadas de ella, a reconocer cuando venía borracha o en silencio. A temer el sonido de la cerradura girando, porque nunca sabía si traía comida o traía odio. Mi madre tenía unos ojos fríos, como cristales rotos. No gritaba todo el tiempo, y eso era lo más aterrador. Su silencio era más afilado que cualquier palabra. Cuando estaba ebria, decía que yo era igual al hombre que arruinó su vida. Que tenía sus ojos, su misma expresión de desprecio. Nunca conocí a mi padre. No sé cómo lucía. Pero aún así, recibí golpes por su culpa. Cachetadas, jalones de cabello, insultos. Porque ella veía en mí todo lo que odiaba de él, y me convertía en su castigo personal. Los días en la oscuridad eran eternos. No sabía si era de día o de noche. No había ventanas. Mi única medida del tiempo era la comida, cuando llegaba, y el sonido lejano del reloj del piso superior, que marcaba las horas con un tic-tac agudo que se volvía mi única compañía. Aprendí a no llorar. A calm. A hacerme invisible. El dolor dolía menos cuando no decía nada, pero había algo dentro de mí que no murió. Una chispa. Tal vez esperanza. Tal vez rabia. Tal vez el deseo de que alguien, en algún lugar, me escuchara. Y esa chispa creció, lentamente, incluso en la más absoluta oscuridad. Tenía una muñeca vieja, sin un brazo, que encontré entre los escombros. La llamé Lucía. Fingía que era mi hermana. Hablaba con ella. Le contaba mis miedos, mis recuerdos. Mis sueños inventados. Lucía era la única que no me juzgaba. Que no me golpeaba. Que no me decía que yo era un error. Una vez escuché voces extrañas en la casa. Un hombre discutía con mi madre. Él quería saber por qué mantenía el sótano con doble candado. Ella le dijo que era solo para guardar cosas viejas. Yo me escondí detrás de una pila de cajas, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oiría. Él se fue. Y yo me quedé. Como siempre, y hubo cosas peores. Hay cosas que aún no puedo contar. No aquí. No todavía. Pero en esas visitas, cuando hombres bajaban al sótano, el infierno se quedaba corto. Hubo noches en que pensé en morir. En que deseé desaparecer. Pero entonces recordaba el rostro de Lucía, aunque fuera de trapo. Recordaba que si yo moría, nadie sabría nunca lo que pasó ahí abajo. Y me aferraba a eso. A la idea de que algún día, alguien me encontraría. Ese día llegó. No sé cuántos años tenía. Mi cuerpo ya no era el de una niña. Pero mi alma seguía hecha pedazos. Escuché ruidos distintos. Gente gritando. Voces nuevas. Sirenas. Un estruendo. Pasos acelerados. Luego una voz femenina, firme, que dijo: «Revisen aquí. Abajo». La puerta se abrió, la luz me golpeó con una fuerza brutal. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad, no podían soportarla. Y entonces vi el rostro de una mujer. Era una trabajadora social. Me miró y no dijo nada. Solo se arrodilló y me abrazó. Y yo, lloré. Lloré como nunca había llorado. Porque ese abrazo, dolía. Dolía de lo diferente. Dolía de lo bueno. Mi madre fue arrestada. Pero eso no fue un final feliz. Porque lo que me dejó, el daño, el vacío, las cicatrices,
eso me acompañó toda la vida. Hoy soy una abuela. Pero no una abuela cualquiera. Soy una mujer que sobrevivió al infierno. Una mujer que se levantó del suelo, del silencio, del sótano. Y ahora, quiero contar mi historia. No para que me tengan lástima, sino para que ninguna niña más vuelva a ser enterrada viva mientras todos miran hacia otro lado, porque yo no nací en el sótano. Pero ahí me encerraron como si fuera basura, y ahora que soy libre, juro que cada palabra que salga de mi boca será un grito por todas las que aún no pueden hablar. Durante años me pregunté si mi madre alguna vez fue capaz de amar. Si en algún rincón escondido de su alma quedaba una chispa de ternura, un recuerdo tibio, una intención buena. Pero cuanto más escarbaba en mi memoria, más me convencía de que ella era hueca por dentro. Una mujer vacía, congelada, incapaz de sentir compasión. Le decían Doña Mercedes en el barrio, pero yo la conocía como la mujer de hielo. Después de que me rescataron, estuve internada por semanas en un hospital. Tenía anemia severa, múltiples cicatrices en la piel, quemaduras antiguas, y un miedo crónico que los médicos no sabían cómo tratar. Cuando dormía, gritaba. Cuando me hablaban, me encogía. Me costaba mirar a los ojos de cualquier adulto. Había aprendido a vivir como un fantasma, y salir de ese cuerpo invisible fue mucho más difícil que salir del sótano. La trabajadora social que me encontró se llamaba Alicia. Era una mujer de voz firme, cabello corto y mirada honesta. Hablaba como si yo fuera valiosa, como si mi vida tuviera sentido. Me traía libros, me contaba historias, me explicaba cosas del mundo que yo jamás había visto. Fue ella quien me dijo que mi madre había sido arrestada por abuso infantil, privación ilegítima de libertad y tentativa de homicidio. Yo tenía 12 años. 12 años de encierro. 12 años de oscuridad. 12 años de infierno, y sin embargo, cuando me lo dijo, no sentí alivio. Sentí culpa. Durante un tiempo, pensé que era mi culpa que mi madre estuviera presa. Que si yo hubiese sido una hija mejor, más obediente, más callada, más dócil, ella no me habría castigado así. Esa idea me comió el alma por dentro. Hasta que una noche, Alicia me miró directo a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré: tú no hiciste nada malo. Tú solo querías ser amada. Esas palabras me rompieron por dentro. Lloré durante horas. Porque sí, toda mi vida, yo solo quería eso. Un abrazo. Una caricia. Una madre. Pero la mujer de hielo no sabía amar. Durante el juicio, me obligaron a verla. Fue la primera vez que la vi con luz de día. Sentada frente al juez, esposada, con el rostro pálido, la mirada vacía. No me reconoció. No dijo mi nombre. No derramó una lágrima. Cuando el fiscal leyó la lista de horrores que yo había vivido, ella no parpadeó. Como si hablara de otra persona. Como si yo nunca hubiera existido. ¿Se arrepiente de lo que hizo con su hija?, le preguntó el juez, y ella respondió, sin levantar la voz: esa niña nunca debió haber nacido. No sentí rabia. No sentí dolor. Sentí frío. El mismo frío que sentía en el sótano cada vez que ella bajaba con su cara helada y su corazón podrido. La condenaron a 25 años de prisión. Pero eso no borró mi pasado. No me devolvió la infancia. No me quitó las pesadillas. Y, sobre todo, no me devolvió la capacidad de confiar. Pasé los siguientes años en hogares temporales. Algunas familias eran buenas, otras no tanto. Aprendí a fingir normalidad. A sonreír sin sentir. A hablar lo justo. A normal star. A aportar sin reclamar. No quería que nadie pensara que era un problema. Porque, en el fondo, seguía creyendo que yo lo era. A los 16 años me preguntaron si quería cambiar mi nombre legalmente. Lo pensé mucho. Parte de mí quería borrar todo, empezar de cero. Pero otra parte, una más profunda, sentía que si cambiaba mi nombre, también estaría negando mi historia. Y yo no quería olvidar. Quería contarla. Algún día. Para que nadie más fuera enterrada viva como yo. A los 18 me emancipé. Empecé a trabajar limpiando casas, luego en una cafetería, después en una librería. Me gustaban los libros. Me hacían viajar a lugares que no conocía. Aprendí a leer rápido, a escribir con el alma, a expresar todo lo que había callado. Llené cuadernos con cartas que nunca envié, con palabras que no me atreví a decir. Pero ahí, en esas hojas, comencé a reconstruirme. Un día, ya siendo adulta, vi una foto de mi madre en el periódico. Había muerto en prisión. Decían que nadie reclamó su cuerpo. Que fue enterrada en una fosa común, sin nombre, sin flores.
Me quedé mirando esa nota por horas. ¿Lloré? No. Solo cerré los ojos y pensé en Lucía, mi muñeca sin brazo, y en todas las noches que pasé abrazándola en la oscuridad. No deseé su muerte. Pero tampoco sentí su ausencia. Porque ella ya estaba muerta para mí desde mucho antes. Hoy, cuando me miro al espejo, veo el rostro de una sobreviviente. Una mujer que no se quebró, aunque estuvo a punto. Una mujer que aprendió a amar, incluso sin haber sido amada. Porque elegí no repetir el ciclo. Elegí no ser como ella, y ahora, abuela, sé que mis nietos nunca sabrán lo que es el frío de una madre ausente. Nunca sabrán lo que es el silencio del sótano. Porque yo los abrazo cada día. Yo los llamo por su nombre. Yo los miro con ternura. Y si me ven llorar, es porque aún cargo con la niña que fui, y la protejo dentro de mí, pero lo más importante es que mi historia ya no está enterrada, está viva, y está siendo contada. Las noches en el sótano eran lo peor. Durante el día, al menos, el leve sonido de la vida exterior se colaba por alguna rendija, un carro pasando, una puerta abriéndose, una radio lejana, cualquier ruido que me recordara que el mundo seguía existiendo allá afuera. Pero de noche, todo se apagaba. Todo. El silencio era tan espeso que podía sentirlo sobre la piel, como una tela húmeda cubriéndome el rostro. Y en medio de ese silencio, solo quedábamos yo, y las ratas, había muchas. Salían de los rincones, se movían entre las cajas, caminaban por encima del colchón donde yo dormía. No me atacaban, pero tampoco me temían. Éramos vecinas. A veces las escuchaba pelear entre sí por restos de comida. A veces, simplemente se quedaban quietas mirándome. Y yo también las miraba. Ellas eran mi único contacto vivo. Aprendí. Anotemerals. Incluso les puse nombres: Valiente, Patas Negras, Bigotes, La Gorda. Una noche, mientras intentaba dormir abrazada a mi muñeca Lucía, sentí algo extraño. Un roce frío en la pierna. Me asusté, me encogí. Y solté un pequeño grito. No era una rata. Era una serpiente. Pequeña, escurridiza, de escamas brillantes. Se había colado por una grieta de la pared. La vi deslizarse lentamente hacia el rincón más oscuro del sótano, y desapareció. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, con los ojos abiertos, sintiendo como el miedo volvía a apoderarse de mí, como si me recordara que ahí abajo nunca estaba a salvo. El sótano no era solo un espacio físico. Era un monstruo. Respiraba conmigo. Se contraía en invierno y sudaba en verano. Los muros susurraban. Créanme, no estoy loca. Cuando una niña vive demasiado tiempo en la oscuridad, comienza a escuchar cosas. Al principio creí que era mi mente jugando conmigo. Pero los susurros eran reales. Eran suaves, como el murmullo de alguien que habla desde el otro lado de la pared. A veces eran palabras sueltas, a veces solo sonidos. Llegué a pensar que había alguien más ahí abajo. Otro niño. Otra víctima. Pasé semanas tratando de encontrar el origen de esos susurros. Me arrastraba por el suelo, pegaba la oreja contra la pared, golpeaba suavemente con los nudillos. Nada. Un día, me atreví a susurrar de vuelta: ¿hay alguien ahí? Y para mi horror, alguien respondió. No era una voz clara. Era un murmullo ahogado, entrecortado, que parecía llorar. Mick and Jill. ¿Era real? ¿Era mi mente? ¿O acaso yo no era la única? La respuesta llegó al día siguiente, cuando escuché que mi madre discutía con un hombre. Decían algo sobre la otra puerta, sobre ese lugar que nadie debe abrir. Fue entonces que supe que el sótano no era el único secreto de esa casa. Había más. Tal vez otro cuarto. Tal vez otro. Encierro, en medio de todo eso, empecé a escribir. No tenía lápiz ni papel, así que usaba un pedazo de carbón que encontré entre los restos de madera. Escribía en las paredes. Frases sueltas. Palabras inventadas. Mis pensamientos. Mis recuerdos. Mis sueños. Quiero ver el cielo. Lucía es mi hermana. No soy un error. Mamá, ¿por qué? Era mi forma de no volverme loca. Mi forma de existir. Una noche, mi madre bajó más borracha de lo habitual. Tropezó al bajar los escalones, me gritó sin sentido, me empujó contra la pared. Hay sangre en mis manos. Me dolía la cabeza. Ella me miró, rió como una hiena, y dijo: mírate, ni para morirte sirves. Luego subió y me dejó ahí, desmayada por un rato. Desperté horas después. Tenía fiebre. El golpe me había dejado mareada, pero algo había cambiado. No sé si fue el dolor, o la sangre, o la certeza de que yo iba a morir ahí abajo.
Pero esa noche, decidí que si nadie iba a salvarme, yo me salvaría sola. Empecé a observar más. A escuchar mejor. A contar los pasos de mi madre. A meter. El tiempo entre cada visita. Aprendí que a veces dejaba la llave colgando de su cinturón. Empecé a planear, a visualizar mi escape. Soñaba con la calle, con los árboles, con la lluvia. Soñaba con correr. Soñaba con gritar, pero también. Soñaba con fuego. Con quemar todo. Con ver esa casa caer. Porque el odio. El odio también crece en la oscuridad. Una madrugada, escuché un grito desde el piso superior. Un grito de hombre. Fuerte, desesperado. Luego, silencio. Me acerqué a la puerta del sótano, puse la oreja, y escuché pasos. Pero no eran los de mi madre. Eran más pesados. Más rápidos. Entonces escuché la voz de una mujer. Hay una niña aquí abajo. Traigan luz. Rápido, el resto. Ya lo conté, pero hay algo que no dije antes. Cuando subí por esas escaleras, por primera vez después de tantos años, giré la cabeza. Y vi las paredes que yo había cubierto con palabras. Mis palabras. Mis gritos. Mi vida. Vi el rincón donde dormía. La caja que me servía de mesa. La muñeca Lucía, tirada en el suelo. Y juro que vi una rata mirándome. Era Bigotes. Me miraba como despidiéndose, y por un segundo, me dolió dejarla atrás, porque aunque parezca absurdo, ese lugar fue todo lo que conocí, y ahora, yo era libre, pero no sabía qué hacer con esa libertad. Dicen que la luz libera, que lo ilumina todo, que cura. Pero nadie te cuenta que, cuando uno ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad, la luz también duele. No solo en los ojos. Duele en la piel, en los recuerdos, en el alma. Yo no salí del sótano y me convertí en una niña feliz. No. Salí temblando, encogida, como un animal salvaje arrancado de su madriguera. Y por mucho tiempo, sentí que no pertenecía a ningún lado. La primera vez que vi el cielo fue desde la camilla de la ambulancia. Iban empujándome hacia afuera, y entre las ramas de un árbol seco vi una franja celeste. Parpadeé. No entendía. ¿Qué era? Pensé que estaba soñando. Y luego el sol me golpeó con una fuerza que me hizo girar el rostro. El calor sobre mi piel me pareció un castigo. Sentí náuseas. Cerré los ojos. Yo, que había soñado tanto con escapar, no. Estaba preparada para enfrentar lo que venía después. Me llevaron al hospital. Tenía el cuerpo cubierto de hematomas antiguos, heridas mal cicatrizadas, uñas quebradas, costillas visibles, y una expresión que hizo llorar a la enfermera que me recibió. No hablaba. No confiaba en nadie. Me tocaban suavemente y yo me encogía. Me ofrecían comida y yo la observaba con recelo. Todo me parecía extraño, peligroso, falso. Fueron días silenciosos. Nadie me presionó. Los médicos me trataban con una mezcla de compasión y distancia. Sabían que cada movimiento podía romperme un poco más. Hasta que llegó ella, Alicia, ya la mencioné antes. Era trabajadora social, pero para mí fue mucho más. Fue la primera persona que me vio. No solo me miró, me vio. Se sentó a mí lado. No habló. No me interrogó. Solo se quedó ahí, en silencio, dejándome entender que su presencia no era amenaza. Al segundo día, me trajo una hoja en blanco y un lápiz. No me dijo qué hacer. Solo la dejó en la mesita junto a la cama. Esa noche, garabateé mi nombre. Era la primera vez que lo escribía. Mi nombre completo. Ese que mi madre solo usaba para insultarme. Magdalena. Nunca me había gustado. Sonaba viejo, espero. Pero verlo ahí, en tinta, hecho por mi mano, me hizo sentir real. Días después, Alicia me mostró un espejo. Dudé. No quería ver. Pero ella insistió, con ternura. Me senté, respiré hondo. Y miré, no reconocí el rostro que vi, una niña flaca, ojerosa, con la piel manchada, con labios resecos y ojos enormes, llenos de miedo. Me toqué el rostro, como si pudiera comprobar que era yo. Lloré. Lloré de vergüenza. De asco. De tristeza. ¿Cómo podía alguien amar algo tan roto? Alicia me abrazó. No dijo nada. Solo me apretó fuerte. Y ese abrazo fue como una grieta en la pared que yo había construido alrededor de mi corazón. Por ahí, comenzó a entrar la luz, pero, ¿cómo? Dije, la luz también pesa. Empecé a tener pesadillas más vívidas. En el sótano, dormía poco, pero rara vez soñaba. Ahora, los sueños me perseguían. Soñaba con mi madre bajando las escaleras, con su voz como cuchillo, con el olor a alcohol.
Soñaba con las ratas arrastrándome. Con Lucía quemándose entre lomas. Me despertaba gritando, empapada en sudor. Y cada vez que abría los ojos, temía haber regresado al encierro. Alicia me enseñó a escribir como forma de liberar. Me dio un cuaderno. Me animó a llenar sus páginas con todo lo que no podía decir. Al principio, solo escribía frases sueltas. Me duele el pecho. No puedo respirar. Quiero desaparecer. Pero luego, poco a poco, las palabras empezaron a fluir. Y un día, sin darme cuenta, escribí, yo no soy ella. Fue un momento crucial. Hasta entonces, vivía con el miedo de convertirme en mi madre. De heredar su odio, su frialdad, su desprecio. Pero al escribir eso, algo dentro de mí se quebró para bien. Empecé a entender que yo tenía derecho a ser distinta. Que no estaba condenada a repetir su historia. Con el tiempo, empecé a hablar. Palabras cortas, apenas audibles. Pero hablar. A decir, gracias. A preguntar cosas. A mirar a los ojos. Por breves segundos. Y con cada pequeño paso, la luz pesaba menos. Recuerdo una tarde en que Alicia me llevó al jardín del hogar temporal donde me habían instalado. Había flores. Mariposas. Niños jugando. Me senté bajo un árbol. Los ojos. Sentí el viento en la cara. Y por primera vez, no me sentí en peligro. Sentí paz. Pause brief, fragile. Pero real. A los pocos días, otra trabajadora social me dijo que mi madre había sido llevada a prisión preventiva. Que iba a ser juzgada. Que si yo quería, podía testificar. Me ofrecieron tiempo para pensarlo. No lo necesitaba, dije que sí, porque, aunque me temblaran las piernas, aunque el solo pensar en su mirada me hiciera enfermar, yo sabía que había llegado el momento. El momento de no callar más. De poner el nombre al horror. De ponerle voz al silencio, y aunque me costara el alma. Yo iba a hacerlo, porque el sótano era oscuro, pero ya no era mi hogar, porque la luz, aunque duela, también es el camino hacia la libertad. El día del juicio fue uno de los más difíciles de mi vida. No porque dudara de lo que debía hacer, sino porque significaba volver a enfrentar el rostro que me había atormentado por tantos años. Donna Mercedes, mi madre. Mi verdugo. La mujer que me encerró en un sótano y me llamó error más veces de las que puedo contar. Aquel juicio no era solo un trámite legal. Para mí, era un enfrentamiento con mi propio pasado. Era mirarme a los ojos de niña y decirle, ya no estás sola. Me desperté esa mañana con un nudo en el estómago. Alicia estaba conmigo. Me trajo un vestido sencillo, blanco, limpio. Cuando me lo puse, me miré al espejo y no reconocí del todo a la chica que estaba frente a mí. Había crecido. Había cambiado. Ya no era la niña mugrienta y temerosa del sótano. Pero todavía. Llevaba cicatrices que nadie veía. Algunas en la piel. Otras, mucho más profundas. Cuando llegamos al tribunal, mis piernas temblaban. Las luces frías, los pasillos largos, los uniformes, todo me intimidaba. Me llevaron a una sala pequeña donde esperaría mi turno para declarar. Alicia me sostenía la mano con fuerza. No me dijo, todo estará bien. Me dijo, no estás sola. Y esa frase me dio más fuerza que cualquier otra promesa vacía. Entonces, la vi, la escolta policial la trajo por un pasillo lateral. Esposada, con la cabeza alta, el rostro impasible. Llevaba el cabello más corto, canoso, y sus ojos seguían siendo igual de fríos. Cuando me miró, no hubo sorpresa, ni culpa, ni dolor. Solo indiferencia. Como si no me conociera. Como si yo no fuera más que una sombra en su memoria. Como si todos esos años en que me negó la luz y la libertad no hubieran existido. La fiscalía presentó pruebas, fotografías, testimonios médicos, informes psicológicos. Documentaron cada herida, cada signo de negligencia, cada omisión. Hablaron de mis condiciones de encierro, de la desnutrición, del trauma. Y yo, escuchaba con la garganta cerrada, con el corazón latiendo en los oídos. El juez la miró directamente y le preguntó, ¿tiene algo que decir en su defensa? Mi madre se encogió de hombros. Su voz fue seca, dura, sin emoción. Yo hice lo que tenía que hacer. No estaba preparada para ser madre, no había arrepentimiento. No había dolor. En hay una sola lágrima. Esa respuesta heló la sala, y entonces. Llegó mi turno, me llamaron al estrado. Caminé despacio. Sentí el peso de cada mirada. Pero no bajé la cabeza. Me senté, respiré hondo, y hablé, conté mi historia con voz temblorosa, pero firme. Hablé del sótano, de la oscuridad, del hambre, de las ratas.
Hablé de la muñeca Lucía, de los golpes, de los susurros. Hablé del día en que creí que iba a morir. Y también hablé del día en que la luz entró por primera vez en mi vida. El juez me escuchaba con atención. El fiscal tomaba notas. Algunos en la sala lloraban en silencio. Pero yo solo hablaba. Porque por primera vez, mi voz era escuchada. Por primera vez, yo existía. ¿Quiere decirle algo a la acusada? Me preguntaron al final, volteé hacia ella. La miré a los ojos, y dije, no me destruiste. Me rompiste en 1000 pedazos, pero cada uno aprendió a levantarse. No sé por qué me odiaste tanto, pero no voy a dejar que ese odio siga viviendo en mí. No soy como tú. Y nunca lo seré. Ella no reaccionó. No parpadeó. Solo apretó la mandíbula y miró al frente. Fría como siempre, me pidieron que bajara. Alicia me recibió con un abrazo. Yo estaba temblando, pero había dentro de mí una paz distinta. Una paz construida sobre los escombros de todo lo que sobreviví. Días después, llegó la sentencia, 25 años de prisión. Sin derecho a reducción, no celebré. No sentí venganza. Solo, cerré los ojos y dejé que una lágrima cayera por la niña que fui. Por cada noche sin pan. Por cada golpe. Por cada palabra cruel. Esa lágrima era un entierro. No para mi madre, sino para el miedo. La prensa se enteró. Algunos medios cubrieron el caso como una historia de horror. Me ofrecieron entrevistas, libros, documentales. Pero yo no quería fama. Quería paz. Quería que otras niñas supieran que no estaban solas. Que la oscuridad no dura para siempre. Que incluso desde el rincón más sucio de un sótano, se puede salir. A los 18 años, me emancipé legalmente. Cambié de apellido. Empecé de nuevo. Pero no olvidé. No negué. Porque mi historia me pertenece. No es una vergüenza. Es una herida abierta que aprendí a cerrar con mi propia voz, y si hoy me atrevo a contarla, es porque cada palabra que digo es un ladrillo que me aleja de aquella cárcel sin barrotes. Es porque cada capítulo escrito es una promesa a mí misma, nunca más. Después del juicio, cuando todo parecía haber terminado, me llevaron a una casa de acogida. Muchos pensaban que era el final de mi historia. Que ya estaba salvada. Que bastaba con haber salido del sótano, con haber condenado a la mujer que me había dañado, para comenzar una nueva vida. Pero lo cierto es que salir del infierno no significa que el infierno haya salido de ti. La casa de acogida estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles altos, con un portón azul y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Para cualquiera, parecía un lugar cálido, lleno de esperanza. Para mí, era una tierra extraña. Un territorio nuevo donde no sabía cómo moverme, cómo comportarme, cómo sobrevivir. Al principio, me costaba todo. Me costaba hablar, sonreír, dormir. Me despertaba en las noches con el corazón desbocado, pensando que volvería a ver las paredes del sótano al abrir los ojos. Me costaba confiar en las otras niñas. Ellas tenían historias diferentes a la mía, algunas también venían de lugares oscuros, otras de hogares quebrados. Algunas reían con facilidad, otras eran como yo, espectros que caminaban en silencio. La señora Elena era la encargada del lugar. Una mujer de cabello canoso, lentes gruesos y voz dulce. Era paciente. Muy paciente. No me forzaba a hablar. Me dejaba espacio. Pero cada mañana, pasaba por mi habitación y decía, «Buenos días, Magdalena. Hoy es un nuevo día». Esa frase, tan simple, fue como una semilla que lentamente comenzó a germinar en mí. Al principio, me negaba a participar en las actividades. No me gustaban los juegos, ni los talleres de dibujo, ni los cuentos que contaban antes de dormir. Me parecían cosas absurdas, lejanas, inútiles. Pero un día, vi a una niña llorar en el patio. Se llamaba Tania. Tenía una herida en la pierna y nadie se había dado cuenta. Me acerqué sin pensar. Le ofrecí mi pañuelo. Y cuando me miró, vi mis propios ojos en los suyos. Esa fue la primera vez que alguien me dijo, «Gracias». Algo se rompió en mí ese día. Algo importante. Porque entendí que también podía dar. Que yo, que tanto había sufrido, también podía ser consuelo. Para otro. No tenía que quedarme siempre en el papel de víctima. Podía ser fuerte. Podía ser refugio. Poco a poco, me fui abriendo. Comencé a asistir a las sesiones con la psicóloga del centro. Era joven, se llamaba Carla, y me hablaba con palabras suaves, sin juicios. Me enseñó que lo que viví tenía nombre. Que mis reacciones no eran locura. Que la culpa que sentía no era mía. Hablamos del trauma, de la memoria, del cuerpo que recuerda.
Lloré mucho en esas sesiones. Pero también aprendí a nombrar mi dolor. A escribirlo. A compartirlo sin miedo. Una tarde, mientras ayudaba a poner la mesa con otras chicas, escuché que una de ellas decía en voz baja: dicen que Magdalena vivía en un sótano. Me quedé paralizada. Sentí la vergüenza subir por mi cuello como fuego. Pero en lugar de huir, me acerqué. Las miré y dije: sí. Viví encerrada muchos años. Pero ya no más. Ninguna se rió. Ninguna se burló. Una de ellas, Sofía, me tocó el brazo y me dijo: yo viví en la calle. Dormía con un cuchillo bajo la ropa. En ese instante, entendí que no era la única sobreviviente. Que la casa de acogida estaba llena de pequeñas guerreras con cicatrices invisibles. Que cada una arrastraba su propio infierno. Y que, de algún modo, todas estábamos intentando reconstruirnos con los pedazos que nos dejaron. Una noche, la señora Elena organizó una fogata en el jardín. Nos sentamos en círculo. Cada una debía lanzar al fuego un papel con algo que quisiera dejar atrás. Cuando me pasaron el lápiz, escribí una sola palabra: miedo. Cuando lancé el papel al fuego, sentí algo dentro de mí aflojarse. No desapareció del todo, claro. Pero fue un acto simbólico. Una promesa silenciosa. Un primer paso. Durante los meses que viví allí, tejí vínculos. Reí por primera vez sin culpa. Me permití jugar. Me dejé abrazar. Hice amigas. Plantamos flores en el patio trasero. Escribí cuentos para las más pequeñas. Volví a mirar al cielo sin temor a que se derrumbara sobre mí, pero sobre todo, entendí que no estaba sola. Un día, recibí una carta. Era de Alicia. Me contaba que había sido trasladada a otra ciudad, pero que no dejaba de pensar en mí. Me dijo que estaba orgullosa. Que nunca olvidaría mis ojos el día en que salí del sótano. Que yo le había enseñado más a ella que ella a mí. Lloré mucho con esa carta. La guardé en una cajita junto a otros tesoros: una pulsera de hilo, una foto de grupo, una hoja seca que me regaló Tania con el dibujo de una mariposa. La casa de acogida no fue el final del camino. Pero fue el puente. El lugar donde comencé. Hurricane Storm. Donde comprendí que era digna de amor, de respeto, de cuidado. Donde aprendí que la oscuridad no define a una persona. Que una historia puede comenzar con horror y transformarse. Hoy, miro atrás con una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por todo lo que perdí. Gratitud por haber encontrado manos que me levantaron, y lo más importante, fue en esa casa donde entendí que mi voz podía sanar no solo a mí, sino también a otras. Nunca me gustaron los abrazos. Desde niña, cada vez que alguien se acercaba demasiado, mi cuerpo reaccionaba con un temblor involuntario. No era miedo exactamente, era algo más profundo. Como si mi piel tuviera memoria. Como si cada contacto humano me recordara que, por años, los únicos roces que conocí fueron de empujones, bofetadas, jalones de cabello y mordidas de frío en un sótano sin luz. En la casa de acogida, todos lo sabían. Cuando alguna de las niñas venía corriendo a abrazarme, yo retrocedía. No lo hacía por rechazo, sino por puro reflejo. Algunas entendían. Otras se ofendían. Pero yo no podía explicar lo que sentía sin abrir heridas demasiado profundas. Era como si los abrazos me recordaran que alguna vez deseé uno con tanto anhelo, y nunca llegó. Pero todo cambió una tarde, cuando Tania, la niña que había ayudado meses atrás, se encerró en el baño llorando. Llevábamos días notándola rara, callada, ausente. Yo me acerqué, golpeé la puerta con suavidad y dije: Tania, ¿estás bien? Déjame. Gritó: soy yo. Magdalena. Hubo silencio. No quiero que me veas, susurró. Estoy sucia. Estoy rota. Esa frase me atravesó como un rayo. Era mía, la había dicho 1000 veces dentro de mí. Yo también me sentí así, le respondí. Durante años. Pero ahora estoy aquí. Ella abrió la puerta lentamente. Tenía los ojos rojos, la cara pálida, y un corte en la muñeca. No dije nada, no pregunté, solo la abracé. Por primera vez, fui yo quien dio un abrazo, y no fue fácil. Mi cuerpo tembló. Sentí el sudor frío en la espalda. Pero no solté. Porque esa niña necesitaba lo que yo jamás tuve. Y mientras la apretaba contra mí, sentí que algo dentro de mí se rompía, y al mismo tiempo, algo se sanaba. A partir de ese día, algo cambió. No me volví una experta en afecto de la noche a la mañana. Pero empecé a permitir que los demás se acercaran. Empecé a dar pequeños pasos hacia el contacto. Un apretón de manos, una caricia en el cabello de una niña más pequeña, un roce de hombros durante una actividad. Y poco a poco, mi cuerpo
Dejó de tener miedo. En el taller de expresión corporal, nos enseñaban a reconectar con el cuerpo. Yo odiaba esas clases al principio. Me hacían sentir expuesta. Pero la psicóloga, Carla, me dijo algo que se me quedó grabado: tu cuerpo no es tu enemigo. Es tu testigo. Está herido, sí, pero está contigo. Y quiere sanar. Nunca lo había visto así, siempre pensé en mi cuerpo como un estorbo, un recordatorio viviente de todo lo que había soportado. Pero por primera vez, empecé a agradecerle. Por haber resistido. Por haberme mantenido viva. Por no haberse rendido. Con el tiempo, empecé a contar cuentos a las más pequeñas. Me gustaba inventar historias de niñas valientes que escapaban de torres, que hablaban con animales, que encontraban mundos secretos. Ellas me escuchaban con los ojos brillantes, y a veces, me abrazaban sin pedirme permiso. Y yo, los aceptaba, recuerdo. Especialmente a una niña que apenas tenía 5 años. Se llamaba Lulú. Era risueña, inquieta, pero cuando se cansaba, venía y se sentaba en mi regazo. Al principio, me tensaba. No sabía qué hacer con ese cuerpecito encima del mío. Pero ella se acurrucaba, me tomaba la mano, y se quedaba dormida. Y yo me quedaba inmóvil, mirando su carita, pensando que así debía haberse sentido el amor si lo hubiera conocido de niña. Una tarde, Elena, la encargada de la casa, me llamó a su oficina. Me dijo que habían leído mis informes con el equipo de psicólogos, que estaban orgullosos de mi progreso, y que creían que estaba lista para la siguiente etapa, una familia temporal. Sentí pánico. ¿Otra casa? ¿Otra gente? ¿Otro comienzo? Le dije que no quería. Que tenía miedo. Que ya había encontrado una especie de lugar aquí, pero ella me miró con dulzura y me dijo: Magdalena, a veces el siguiente paso es el más difícil. Pero también puede ser el que más te acerque a lo que sueñas. Pasé noches sin dormir pensando en eso. Soñaba con hogares vacíos, con puertas cerradas, con ojos que me juzgaban. Pero también soñaba, en secreto, con una mesa grande, con sillas ocupadas, con platos calientes y voces que reían. Soñaba con una mamá que no golpeaba. Con un papá que no gritaba. Con una cama con sábanas limpias y una lámpara encendida. Por si tenía miedo, al final, dije que sí, y mientras esperaba que encontraran a esa familia temporal, me dediqué a despedirme poco a poco del lugar que, sin darme cuenta, se había convertido en mi refugio. Escribí cartas a las niñas que me marcaron, guardé mis dibujos, regalé mi muñeca Lucía, ya remendada, a Lulu. Le dije que me la cuidara. Ella la abrazó y me prometió que la protegería. Mi último día en la casa fue agridulce, nos reunimos todas en el comedor. Me hicieron una torta de chocolate. Me cantaron. Me hicieron reír. Me abrazaron y yo abracé a cada una de ellas, sin temblar, sin miedo, porque en ese lugar, entre paredes modestas y niñas rotas como yo, aprendí a abrazar y al hacerlo, comencé a reconstruirme. Me dijeron que se llamaban Daniel y Eugenia. Una pareja sin hijos biológicos que desde hacía años abría su casa a adolescentes en situación de abandono. Vivían en un barrio tranquilo, en una casa con jardín y un perro viejo llamado Benito. Que, según me dijeron, roncaba más fuerte que un tractor. Cuando me lo contaron, sonreí. O eso creí. Pero esa noche no dormí. El día que salí de la casa de acogida, tenía el corazón dividido. Una parte de mí estaba lista para irse. La otra, quería quedarse ahí para siempre, en un espacio donde por fin sentía que no era un estorbo. Me costó hacer la maleta. No por lo que llevaba, que era poco: ropa, cuadernos, una foto grupal, una carta de Tania, sino porque cada objeto tenía un peso emocional que me anclaba al único lugar donde alguna vez me sentí medianamente segura. El viaje fue silencioso. Alicia me acompañó. Me dijo que la familia ya me esperaba, que sabían todo de mí, que no querían reemplazar a nadie, que solo deseaban acompañarme. Yo asentí. Pero por dentro, sentía que iba camino a un nuevo encierro. No sabía cómo ser parte de una familia. No sabía qué esperaban de mí. Y sobre todo, no sabía si iba a ser capaz de confiar otra vez. Cuando llegamos, lo primero que vi fue una casa color mostaza, con ventanas de madera y una bicicleta recostada en la reja. Daniel salió a recibirnos. Era un hombre alto, de mirada amable y voz tranquila. Me tendió la mano y dijo: Hola, Magdalena. Bienvenida a casa. No supe qué responder. Milamita Bajar la cabeza. Eugenia apareció segundos después. Tenía el cabello recogido y llevaba un delantal con manchas de harina. Me dio un beso en la mejilla. Yo me tense.
Ella lo notó, y se retiró con delicadeza. No insistió. Solo dijo, estás en tu tiempo. Aquí no hay prisa. Esa frase me desarmó. La habitación que me dieron era sencilla pero hermosa. Tenía una cama de verdad, una lámpara en la mesa de noche, libros en un estante, y una manta tejida a mano con flores coloridas. En la pared había una foto del mar. Nunca había visto el mar. Me quedé mirando esa imagen como si pudiera hundirme en ella y desaparecer. Las primeras semanas fueron raras. Daniel trabajaba desde casa y siempre encontraba excusas para conversar conmigo. Me preguntaba cosas simples, si me gustaba el té, si prefería leer en papel o en digital, si quería probar un pan casero que había horneado. Eugenia, por su parte, me dejaba notas en la puerta. Buen día, hoy habrá sopa, ¿te gusta? Si necesitas hablar, estoy en la cocina. Nunca me presionaron. Nunca me alzaron la voz. Nunca me hicieron sentir una carga, y sin embargo, yo no podía bajar la guardia, me costaba comer con ellos. Me sentía observada, juzgada, fuera de lugar. En las noches lloraba en silencio, preguntándome si algún día podría sentir que pertenecía. Recordaba a mi madre. Su voz cortante. Su risa ebria. El olor del sótano. Los ratones. Las palabras que me escupía como veneno. Nadie te va a querer nunca. Ni yo te quise. Esa maldita frase me perseguía. Aun en medio del cariño sincero de Daniel y Eugenia, esa voz resonaba en mi cabeza. Nadie te va a querer nunca. Una tarde, Daniel me encontró en el jardín. Yo estaba leyendo. Se sentó a mi lado sin decir nada. Estuvimos en silencio largo rato. Luego, con voz baja, me dijo, ¿sabes lo que más me gusta de esta casa? Negué con la cabeza, que cada persona que ha pasado por aquí ha dejado algo. Una planta. Una phrase. Una historia. Esta casa está hecha de vidas que decidieron seguir, a pesar de todo. Y ahora, tú eres parte de eso. No supe qué contestar, pero algo en mi pecho se aflojó. Unos días después, Eugenia me invitó a cocinar. Con ella. Me mostró cómo hacer pan casero. Me enseñó a amasar, a esperar, a oler la levadura. Me habló de su infancia, de su madre, de su miedo a no ser suficiente. Yo la escuchaba con atención. Me sorprendía su vulnerabilidad. Era adulta, sí, pero también frágil, humana. Como yo, cuando sacamos el pan del horno, el aroma llenó la cocina. Eugenia cortó un trozo y me lo ofreció. Lo tomé, lo probé, y lloré. Ella no dijo nada. Solo se acercó y me puso la mano en la espalda. No me abrazó. No hizo un gesto. Exagerado. Solo, estuvo ahí y yo, sentí que, por primera vez, ese pedazo de pan me alimentaba algo más que el estómago. Una noche, escuché un trueno. Mi desperté agitada. La tormenta era intensa. Relámpagos iluminaban mi habitación. Mi corazón latía como loco. El ruido me devolvía al pasado, a las noches en que mi madre bajaba ebria, gritando, golpeando, pateando puertas. Mia Karuk. En la cama, temblando, intentando calmarme, minutos después, tocaron la puerta suavemente. ¿Puedo entrar? Era Eugenia, asentí, aunque no podía hablar, se sentó a los pies de mi cama. No preguntó nada, solo dijo, no pasa nada. Estoy aquí. El trueno no puede hacerte daño, y se quedó conmigo hasta que me dormí. Esa noche soñé que caminaba bajo la lluvia, pero no tenía miedo. Iba de la mano de alguien, y no soltaba. Pasaron los meses, empecé a llamarlos, mi familia, no porque mi obligaran, sino porque, por primera vez, sentí que ese título no era una mentira, y entendí que a veces la vida sí da segundas oportunidades, que el amor no siempre llega como en los cuentos, pero llega, y cuando llega, no grita, no golpea. No hiere, el amor, espera, y yo, por fin, había aprendido a recibirlo. Dicen que con el tiempo uno olvida. Que las heridas se cierran. Que el alma se acostumbra al silencio después del grito. Y tal vez sea cierto para algunas cosas. Pero no para todo. Hay memorias que no mueren, solo se esconden. Y cuando menos lo esperas, vuelven. Como un golpe seco en el pecho. Como una voz del pasado que no pediste volver a oír. Yo ya vivía con Daniel y Eugenia hacía casi un año cuando ocurrió. Me sentía, por fin, en casa. Comía con ellos. Reía. Salíamos los domingos al parque. Hacíamos pan. Regábamos las plantas. Teníamos rutinas, pequeñas y cálidas, que me daban estructura. Y yo me sentía, viva. Completa, por primera vez en mi vida. Pero esa ilusión de estabilidad se rompió en una sola tarde. Estaba en la escuela. Me habían inscrito ese año en
Una secundaria técnica. Me costó adaptarme. Al principio, los chicos me veían como la rara, la silenciosa, la que siempre estaba alerta. Pero con el tiempo, algunos se acercaron. Hais dos amigas, Clara y Romina. Ellas no sabían todo de mí, pero sabían suficiente. Que venía de un hogar complicado. Que me costaba confiar. Que prefería escuchar antes que hablar. Y aún así, se quedaron. Ese día, a la salida, una mujer me esperaba en la puerta. No la reconocí al principio. Estaba más delgada, el cabello desordenado, los ojos cubiertos por unos lentes grandes. Pero apenas dijo mi nombre, el mundo se congeló. Magdalena, soy yo, la voz, esa voz, mi madre, me paralicé. El aire se me fue. Sentí que las piernas no me sostenían. Quis correr, gritar, desaparecer. Pero no pude moverme. Ella dio un paso. Yo di un paso atrás. La gente pasaba junto a nosotras sin saber lo que ocurría. Para ellos, solo era una mujer hablando con una adolescente. Para mí, era el pasado regresando con dientes afilados. Solo quiero hablar, dijo ella. No te voy a hacer daño. No le creí, nunca le creí, quise hablar, pero no salía sonido alguno de mi boca. Ella insistió, salí hace poco. Me liberaron por buena conducta. Estoy enferma. No tengo a nadie, me hablaba como si yo fuera una obligación. Una deuda pendiente. Como si después de haberme destruido, ahora necesitara de mí. Como si no recordara cada golpe, cada noche en el sótano, cada palabra venenosa que me convirtió en sombra. Ella alzó una mano. Y yo grité, no me toques. La gente se giró. Un profesor salió corriendo. Mi cuerpo temblaba. Me encogí como cuando era niña. Mi madre bajó la mano, dio un paso atrás y se fue caminando rápido, sin mirar atrás. Me llevaron a la enfermería. Luego llamaron a Eugenia. Cuando llegó, yo ya estaba llorando sin parar. No podía explicarlo. Solo repetía, la vi. Estaba ahí. Volvió. Eugenia no preguntó. Me abrazó con fuerza. Me sostuvo como si su cuerpo fuera una muralla contra todo lo que intentara alcanzarme. Esa noche no dormí, soñé que estaba de nuevo en el sótano. Pero ahora ella no me encerraba. Me pedía que la cuidara. Que la salvara. Que le diera lo que nunca me dio. Y yo le cerraba la puerta en la cara, me sentí culpable. Pero también aliviada. En los días siguientes, empecé a tener ataques de pánico. No podía concentrarme. Me costaba respirar. Tenía miedo de salir sola. Pensaba que me la iba a encontrar otra vez, en la esquina, en el mercado, en la parada del bus. Daniel me acompañaba a todas partes. Eugenia dormía en una silla junto a mi cama. Nunca me dejaron sola, y aún así, el pasado no me soltaba, volví a terapia. Carla, mi antigua psicóloga, aceptó verme de nuevo. Me dijo que lo que sentía era natural. Que los traumas no se van porque uno los declare cerrados. Que aparecen en capas, como cebollas, y cada etapa de la vida los enfrenta desde otro ángulo. Me preguntó qué sentía realmente, y le dije, rabia, no tristeza. No miedo. Rabia porque ella había salido de prisión. Rabia porque se había atrevido a buscarme. Rabia porque yo, después de tanto sanar, me sentía otra vez como la niña de ese sótano. Carla me dijo que tenía derecho a sentir todo eso, que no tenía que perdonar a nadie para poder vivir en paz, y esas palabras me liberaron. Durante años cargué con la idea de que debía perdonar. Que solo así iba a cerrar el ciclo. Pero entendí que a veces el perdón no es necesario. Que lo que necesito no es justificarla, sino soltarla. Escribí una carta que nunca envié, le dije todo lo que jamás pude decir. Le grité en palabras. Le conté lo que me robó, lo que me hizo, lo que destruyó. Le dije que ya no tenía poder sobre mí. Que mi vida no le pertenecía. Que ya no era la niña que temblaba ante su sombra. Quemé esa carta en el jardín, y mientras las cenizas volaban, me sentí más liviana. Daniel me vio desde la ventana. Me sonrió. Eugenia salió minutos después con 2 tazas de té. No sentemos. En silencio, ¿todo bien? Me preguntó. Sí, le dije. Hoy. Solté algo, ella no preguntó qué, solo me apretó la mano, y ese gesto fue más que suficiente, porque entendí que hay cosas que uno nunca olvida. Pero también entendí que recordar no significa revivir. Que el pasado puede quedarse en su sitio. Si uno construye algo más fuerte en el presente, y yo lo estaba construyendo, poco a poco, a mi ritmo, pero firme. No sé cuándo empecé a hablar con Dios. No fue en la iglesia. No fue por una Biblia. No fue porque alguien me enseñara oraciones. Fue en el sótano, en medio de la oscuridad,
cuando mi voz ya no servía para gritar, ni para pedir ayuda, ni para reclamar justicia. Fue entonces cuando aprendí a susurrar. A veces, en silencio. A veces, en voz baja. A veces, sin palabras. Solo un murmullo dirigido a alguien que no sabía si existía. Si estás ahí, no me dejes morir así, eso decía. Una y otra vez. No pedía un milagro. No pedía amor. Solo pedía que no me muriera olvidada, como un mueble roto escondido. Bajo la tierra, con los años, olvidé esa costumbre. La vida me arrastró a otros lugares, a otras voces. La rutina, la terapia, la escuela, los afectos nuevos fueron tapando ese espacio silencioso que antes solo me pertenecía a mí. Y a él, hasta que lo volví a necesitar, fue después de aquel encuentro con mi madre. Después del temblor. Después del colapso. Me encerré en mi habitación, apagué las luces y me acosté en el suelo. Sí, en el suelo. Necesitaba sentir algo. Duro bajo mi cuerpo. Algo que me conectara con la tierra. Con lo real, y ahí, en la penumbra, sin querer, sin pensarlo, volví a hablar. Estás ahí. No hubo respuesta, pero algo dentro de mí se removió. Una calma sutil. Un calor tímido, y entonces lo entendí, nunca me había salvado una persona. Me salvó una voz. Una voz interna. Profunda. Persistent. Que me decía, incluso cuando nadie más lo hacía, sigue. No te rindas. No mueras aquí, esa voz no era mía. No del todo, era la voz que me levantó del suelo cuando mi madre me pateaba. La que me hizo abrir los ojos cuando escuché los pasos de la trabajadora social. La que me empujó a escribir en las paredes. La que me permitió abrazar. Comer. Reír. Caminar. Hablar, era Dios. Pero no el Dios de los altares dorados ni de los sermones gritados. Era un Dios escondido en el fondo de mi herida. Un Dios que me acompañó callado, paciente. Que no me exigía. No me juzgaba, no me pedía nada. Solo, me sostenía, desde entonces, cada vez que siento que me caigo, que el pasado me alcanza, que la rabia me devora, me encierro en silencio y vuelvo a hablar con él. No le pido nada. Solo le cuento. ¿Cómo? Quien habla con alguien que sabe todo, pero igual necesita escucharlo. Hoy recordé el olor del sótano. Hoy soñé con Lucía, mi muñeca. Hoy sentí que no merezco este amor, pero igual lo acepté. Hoy abracé sin temblar. Hoy me reí de verdad y él no responde con palabras. Pero lo siento en el abrazo de Eugenia. En la mirada silenciosa de Daniel. En la ternura de un pan caliente. En el ladrido viejo de Benito. En la brisa que entra por la ventana justo cuando mis lágrimas quieren salir. Un día, Carla, mi psicóloga, me preguntó qué fue lo que, en el fondo, me salvó. No dudé, una voz. Ella pensó que hablaba de alguien. Pero no hablaba de ese susurro divino que me recordó, cada día, que valía la pena seguir viviendo, y así, llegué a ser quien soy, una mujer que fue enterrada en vida. Que fue silenciada, golpeada, humillada. Pero que, incluso en el rincón más oscuro de la casa más fría, se aferró a un hilo invisible de esperanza. Que lloró, sí. Que se quebró. Pero que no se extinguió. Hoy, ya mayor, miro atrás con lágrimas en los ojos. Pero no son de tristeza. Son de gratitud. Porque sobreviví, y no solo sobreviví, aprendí a vivir. La gente me pregunta por qué cuento mi historia. ¿Por qué revivo tanto dolor? Y la respuesta es simple, porque alguien, en algún lugar, está encerrada ahora mismo en su propio sótano. Y necesita saber que hay salida. Que hay vida después del horror. Que su voz también importa, por eso escribo. Por eso hablo. Por eso, cada vez que tengo miedo, vuelvo a buscar a esa voz. No para pedir ayuda, sino para agradecer, porque esa voz me salvó, y mientras viva, yo seré la voz para otras que aún no pueden hablar. Durante gran parte de mi vida, aprendí que el silencio era una forma de protección. Que callar era más seguro que hablar. Que si no decía lo que sentía, no me arriesgaba a que me castigaran, a que se burlaran, a que me golpearan. El silencio fue mi escudo, mi escondite, mi refugio. Pero también fue mi cárcel. Callé cuando mi madre me encerró. Callé cuando me gritaba que yo era una carga. Callé cuando bajaba borracha y me empujaba contra las paredes. Callé cuando pasaban días sin que me alimentara. Callé cuando los hombres bajaban al sótano. Callé cuando me encontraba sangrando, rota, invisible. Callé tanto, que olvidé cómo era usar mi voz sin miedo, y sin embargo, algo dentro de mí, incluso en esos años oscuros, sabía que mi silencio no era eterno. Que un día, mi voz saldría. Que mis palabras tendrían peso.
que todo lo que viví no se iba a enterrar conmigo, sino que florecería en forma de testimonio. Un testimonio que, tal vez, podría salvar a otra niña como yo hoy. Esa voz que un día fue apenas un susurro, ahora resuena fuerte, porque he decidido que nunca más voy a quedarme callada, después de todo lo que viví, el juicio, la casa de acogida, la familia temporal. La amenaza del pasado que volvió como sombra, entendí que mi historia no podía morir entre mis cuadernos ni quedarse atrapada en mis pesadillas. Tenía que salir. Tenía que ver la luz. Tenía que hablarse en voz alta. Fue así como me animé a dar una charla en mi escuela. Me lo propuso una profesora que conocía parte de mi historia. Me dijo que sería una actividad para hablar sobre resiliencia, superación y derechos humanos. Al principio, me negué. Me temblaban las manos solo de imaginarme frente a otras personas, contando los fragmentos rotos de mi vida. ¿Y si se reían? ¿Y si pensaban que exageraba? ¿Y si no me creían? Pero Carla, mi terapeuta, me dijo algo que me convenció: hablar de tu historia no te expone. Te libera, y tenía razón. Preparé mi intervención con cuidado. No conté todos los detalles. No era necesario. No quería escandalizar, sino sensibilizar. Quería ponerle rostro a las estadísticas. Quería que mis compañeros entendieran que no todas las cicatrices se ven, que a veces la persona que se sienta junto a ti en clase ha sobrevivido a cosas que ni imaginarías. El día de la charla, me subí al pequeño escenario del auditorio, con el corazón golpeándome el pecho. Vi los rostros en la audiencia. Algunos curiosos, otros indiferentes. Me aclaró la garganta. Y empecé: mi nombre es Magdalena. Y durante 12 años viví encerrada en un sótano, silencio, pero no el silencio que me ahogaba de niña, un silencio distinto. Un silencio que escucha. Conté mi historia con voz pausada. Sin lágrimas. Sin dramatismos. Hablé de mi madre. De la oscuridad. De la muñeca Lucía. De la risa cruel. De la falta de pan. De los días sin tiempo. De la primera vez que vi el cielo. De la casa de acogida. Del pan casero. De Lulú durmiendo en mis brazos. Del miedo cuando volví a verla en la puerta de mi escuela. Del fuego que quemó la carta. Del té caliente. Del perro roncando bajo la mesa. De Eugenia esperándome después de cada pesadilla. De Daniel construyendo silencio sin juicio, y terminé con una frase que salió de mi alma: no todas las niñas tienen la suerte de ser rescatadas. Algunas siguen encerradas. A veces en sótanos. A veces en casas con puertas abiertas, pero corazones cerrados. No miremos hacia otro lado. No callemos más. Porque el silencio también mata. Cuando bajé del escenario, nadie aplaudió al principio. Luego, uno. Después otro. Después todos. Se levantaron. Me abrazaron. Me dijeron gracias. Me dijeron, lo siento. Me dijeron, yo también pasé algo parecido. Y ahí supe que no estaba sola. No solo yo había vivido el infierno, había muchas más, y muchas. Todavía no hablaban. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, volví a hablar con Dios. Gracias por darme una voz, y por primera vez sentí que esa voz no era solo mía, era la voz de todas las Magdalenas que siguen esperando, la voz de las que ya no están, la voz de las que nadie escuchó, la voz de una niña que sobrevivió a la muerte en vida, y que ahora, como abuela, se sienta cada tarde frente a un grupo de jóvenes para contar su historia, no desde el dolor, sino desde la esperanza, porque si hay algo que aprendí es esto: cuando una mujer se atreve a hablar, rompe cadenas. Y cuando una niña es escuchada, cambia el mundo. Y yo, Magdalena, la niña del sótano, ya no callo más. Muchos creen que los objetos no tienen alma. Que una muñeca rota no es más que trapo y plástico viejo. Que una manta sucia es solo basura. Que una caja de cartón en un rincón no significa nada. Pero para quienes hemos vivido en el olvido, esos objetos son más que pertenencias. Son testigos. Son compañía. Son sobrevivientes, igual que nosotros. Lucía era solo una muñeca sin brazo, sin cabello, con un ojo rasgado y el vestido desgarrado. La encontré entre las cajas del sótano cuando aún tenía la edad en la que los niños inventan amigos imaginarios. En mi caso, no era imaginaria. Era lo único tangible que no me lastimaba. Lucía me escuchaba cuando lloraba. Me abrazaba cuando no podía con el miedo. Me servía de almohada cuando no tenía otra cosa que sostuviera mi cabeza. A veces la escondía cuando mi madre bajaba. Temía que se la llevara, como hacía con todo lo que yo llegaba a querer. Lucía no podía protegerme.
Pero su presencia era suficiente para que no me sintiera totalmente sola. Le hablaba. Le contaba historias. Les aceraba mis secretos. Era mi reflejo. Mi hija. Mi hermana. Mi única amiga. Cuando me rescataron, no pude llevarla conmigo. En medio de la confusión, del sol que me cegaba, de los brazos que me arrastraban a la ambulancia, Lucía quedó ahí. Abandonada. En el rincón donde tantas veces la escondí. Y durante semanas, su ausencia fue un nuevo duelo, no se lo dije a nadie. Me daba vergüenza. ¿Cómo explicar que lloraba por una muñeca rota? ¿Cómo hacer entender que Lucía no era un juguete, sino una parte de mí? Pasaron meses. Luego años, en la casa de acogida, tejí una nueva Lucía con retazos viejos y lana. No era igual, pero me servía para recordar, para honrar, para decirme a mí misma que una parte de esa niña que fui todavía vivía en mí, aunque el mundo me pidiera crecer y superar, pero el destino es terco. Y tiene formas curiosas de cerrar ciclos. Fue hace poco. Ya siendo adulta, casada, madre y abuela. Volví a aquella ciudad por una conferencia que debía dar. Me invitaron como testimonio viviente de la lucha contra el abuso infantil. Había cámaras, periodistas, estudiantes, maestros. Yo estaba nerviosa, sí, pero firme. Ya no temblaba al contar mi historia. Ya no lloraba por cada recuerdo. Había encontrado una manera de narrarla con dignidad, sin romperme. Después del evento, una mujer mayor se me acercó. Me dijo que había trabajado hace décadas como asistente de limpieza en el área de servicios sociales. Que había leído mi expediente cuando era joven. Que me recordaba. Y que había algo que quería mostrarme. Sacó una caja de cartón, vieja, arrugada. La abrió, y ahí estaba Lucía, mi Lucía, polvorienta. Más rota que antes. Con un lazo nuevo. Hecho de cinta adhesiva. Pero era ella. Lo supe al instante. Ese ojo desgarrado. Ese olor. Esa sensación. Me arrodillé, la tomé con cuidado y lloré, no como cuando era niña, lloré como madre, como abuela, como mujer que sobrevivió. Esa mujer, la asistente, me explicó que la había encontrado el día del operativo, después de que todos se fueron. Lagardo. No supo por qué. Algo le dijo que no debía tirarla. Pasaron los años, cambió de ciudad, envejeció. Pero cuando vio mi nombre en el periódico anunciando la charla, recordó. Y la trajo. Lucía regresó a mí casi 30 años después, esa noche, en el hotel. La puse sobre la cama. La observé por largo rato. La acarició. Le hablé, sobrevivimos, me dormí con ella en los brazos, como antes, como siempre. Hoy Lucía vive conmigo. No en una caja. No escondida. Está en una repisa de mi sala, entre fotografías de mis nietos y plantas que cuido con esmero. Algunos me preguntan por qué la tengo ahí. Otros me dicen que debería desecharla. Pero no entienden. No pueden, Lucía. No es solo mi pasado, es mi raíz, es la prueba de que incluso en el fondo del infierno, una niña puede inventar ternura, es el símbolo de mi resistencia, de que lo roto también puede amar, de que lo dañado también puede sostener. A veces mis nietas la toman con cuidado. Me preguntan por ella. Les cuento pedazos suaves de su historia. No les digo todo. No todavía. Pero llegará el momento. Porque ellas deben saber de dónde vengo. No para cargar con mi dolor, sino para comprender que el amor, a veces, llega en forma de muñeca vieja. Y que una abuela también puede haber sido una niña rota, y cuando me voy a dormir, Lucía está ahí, no para protegerme, sino para recordarme que ya no necesito que me protejan, que yo me salvé, y que hoy, yo protejo a otras. Magdalena. Durante años odié ese nombre, mi madre lo escupía con rabia cada vez que me miraba, como si fuera una maldición. Magdalena, Calate, Magdalena, inútil, maldita Magdalena, no debís nacer. Esa palabra, ese conjunto de letras, no me pertenecía. No era identidad. Era condena. Cuando me miraba en el espejo, veía a una niña con miedo, con la espalda encorvada, con los ojos apagados. Esa niña no tenía nombre. Solo una condena pronunciada una y otra vez por una boca que no conocía el amor, y sin embargo, con el tiempo, con las lágrimas, con los silencios que se transformaron en gritos, con las manos que me sostuvieron, con las puertas que se abrieron, con las voces que me abrazaron. Comencé a reconstruir ese nombre. Hoy me llamo Magdalena, pero no por ella, no por quien me trajo al mundo con odio, sino por la que yo decidí ser. Me llamo Magdalena porque sobreviví al encierro, a la oscuridad, al abandono. Porque me levanté del suelo una y otra vez,
incluso cuando el mundo me empujaba a quedarme tumbada. Porque aprendí a abrazar sin temblar, a amar sin pedir permiso, a reír sin sentir culpa. Me llamo Magdalena por esa niña que encontró una muñeca rota y la convirtió en su mundo. Que hablaba sola en la oscuridad. Que inventaba cuentos para no enloquecer. Que creyó en una voz que nadie más escuchaba. Me llamo Magdalena por la adolescente que, a pesar del miedo, subió al estrado y contó su historia frente a un juez. Que desafió a su madre con los ojos firmes y el corazón en llamas. Que no buscó venganza, sino justicia. Que decidió cortar el ciclo de odio con una sola frase: yo no soy como tú. Me llamo Magdalena por la joven que entró temblando a una casa de acogida y salió abrazando niñas rotas como ella. Que tejió esperanza entre platos compartidos y lágrimas silenciosas. Que se permitió creer en el amor sin violencia. Me llamo Magdalena por la mujer que, años después, volvió a ver a su madre y no se quebró. Que escribió una carta que ardió en un jardín. Que lloró sobre una taza de té y encontró allí la fuerza para seguir. Me llamo Magdalena por la que encontró a Lucía después de décadas y la recibió como quien reencuentra a un pedazo de su alma. Que la puso en la repisa, no como símbolo de dolor, sino de victoria. Porque los sobrevivientes también decoran sus casas con los restos de sus batallas ganadas. Me llamo Magdalena porque cada vez que cuento mi historia, una niña allá afuera siente que no está sola. Porque cada palabra mía es un faro para las que aún están perdidas en la niebla. Porque mi voz, antes silenciada, ahora guía, consuela, rompe cadenas. Hoy soy abuela, tengo arrugas que no me pesan, sino que cuentan. Tengo cicatrices que no escondo, sino que honro. Tengo nietos que me preguntan quién fui, y yo respondo con orgullo: fui una niña que vivió en la oscuridad. Pero también fui la mujer que encendió su propia luz, y cuando me preguntan por qué no cambié mi nombre, por qué no quise llamarme de otra forma, yo sonrío, porque ese nombre que antes me dolía, ahora es mi estandarte, porque yo le di un nuevo significado, porque me lo gané, porque mi nombre es Magdalena, y mi historia no termina aquí. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por permitir que la voz de una niña encerrada llegue hoy al corazón del mundo. Mi nombre es Magdalena. Y aunque una vez me enterraron en la oscuridad, hoy mi voz llega hasta donde el silencio nunca pudo alcanzar. Gracias por escuchar mi historia. Por cada niña que aún no puede contar la suya, yo hablo.